Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Psa Podcast. Hoy estoy muy feliz porque tengo conmigo a Irene, una amiga de Toledo, de España. Así que qué espectáculo tenerte aquí. Estoy Bienvenida, Irene. emocionada de estar aquí. Bueno, vamos a hablar hoy sobre emociones, vamos a hablar sobre las mujeres en la música, vamos a inspirarnos con esta artista que tenemos aquí. Irene, tuve el placer de trabajar con ella durante nuestro máster aquí en New York y haciendo parte también de la Society de Women Breaking Barriers, de mujeres rompiendo barreras. Dije, Irene tiene que estar aquí y compartir un poquito sobre su historia porque es inspiradora. Irene, bienvenida a Proeza Podcast. Bueno, vamos a empezar para decirle a la gente quién es Irene. A mí me gustaría que nos contaras tú cómo te defines. Yo me defino como artista, en primer lugar, quizá. Yo soy música, yo toco el piano y yo me gradué de piano y de máster en interpretación musical. Y, por supuesto, también soy mujer y soy feminista. También me encantan las artes, también estudié literatura hispánica y soy una gran amante de todo lo que tiene que ver con poesía, novela, teatro, literatura. Así que sí, digamos que yo me muevo entre las artes y la política, que supongo que será algo de lo que hablemos aquí. Bueno, a mí me encantaría saber un poco, tú cómo entraste a este mundo de la música. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu gran pasión? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, pues mi primer antecedente y que por supuesto tengo que recordar es que mi abuela, por parte paterna, era pianista, fue profesora en el conservatorio, fue una de las fundadoras del conservatorio de mi ciudad. Ella luchó mucho porque hubiera un conservatorio de música que dignificara la profesión musical. Mi madre me apuntó a piano inspirada por el hecho de que había un antecedente en mi familia, había una mujer pianista. Y como actividad extraescolar cuando yo era pequeña era muy creativo y a mí me encantó. Y en la adolescencia un día dije que quería ser pianista. Y me parece muy interesante esta línea femenina que ha pasado por mi familia, de mi abuela paterna y mi madre apuntándome a música. Yo veía la posibilidad de ser pianista. En mi familia, mi abuela había hecho piano, por tanto, eso era una posibilidad dentro de lo que es la profesión y a lo que yo me podía dedicar. Supongo que esos fueron mis primeros pasos. Un poco lo que hablábamos en estos días, estamos hechos de las historias de otras personas, no somos un ser humano aislado. Entonces, cuando vemos que otra persona está haciendo algo, podemos decir que eso es posible. Yo creo que el hecho de que haya una representación y que tú conozcas a alguien que comparte tu género, tu clase social, tu mismo lugar de nacimiento y que haya hecho algo profesionalmente, te inspira a ti, permite ver la posibilidad, porque si no tienes a nadie alrededor que ha podido hacer exactamente lo mismo, no vas a pensar que es posible, vas a pensar que eres el primero en hacerlo, la primera en hacerla, que no va a haber posibilidad de triunfo. Y yo sí que creo que el hecho de que en mi familia a lo mejor la música fuera algo que me hizo darme cuenta de que el arte es algo a lo que te puedes dedicar y que el arte es algo a lo que una mujer se puede dedicar. Yo sé que el camino no es fácil para llegar allí, es bastante complicado como mujer, como joven, romper esas barreras para llegar justamente a triunfar en espacios donde tradicionalmente han sido dirigidos y controlados por hombres. Sabemos que muchas artistas fueron minimizadas o anonimadas. Dicen que cuando encontramos por ahí muchos poemas, muchos escritos que dicen anónimos, estas quotes bonitas que dicen anónimo normalmente, pudieron corresponder a una mujer, porque la mujer no tenía el derecho de participar en los espacios públicos, ¿verdad? El hombre era el que tenía la representatividad pública y la mujer un poco más adentro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia entrando por el mundo de la música? ¿Qué experiencias bonitas tú puedes resaltar o qué experiencias no tan bonitas tú tienes para contarnos? ¿Cómo ha sido ese journey de una mujer joven en la música? Yo creo que la entrada a mi profesión en particular, a la de intérprete, a la de pianista, es un poco más fácil para las mujeres que a otras profesiones, porque tradicionalmente en una cultura patriarcal todo ha estado monopolizado por la posición de privilegio que era el hombre blanco de clase media y heterosexual. Entonces, nos encontramos con un panorama en el que todos los compositores de música clásica conocidos encajan en este paradigma y además suelen ser de cultura germánica. Y hay aceptabilidad en profesiones
que tienen que ver con la transmisión del conocimiento y con la transmisión de las artes. Hay aceptabilidad de mujeres que entran en la música para transmitir el conocimiento de otros grandes genios, los hombres. Es decir, hay una separación muy grande entre lo que es crear el conocimiento, un puesto que normalmente pertenece a los hombres, y el hecho de transmitirlo. ¿A qué me refiero? A la profesión docente. Las profesoras han estado reconocidas y esto ha sido un papel que a lo largo de la historia han tenido muchas mujeres. Esa profesión, que por cierto era la de mi abuela, está socialmente aceptada. Sin embargo, otras como difusora musical, incluso intérprete, también están aceptadas, porque el intérprete es un intermediario entre el compositor, el gran genio masculino, hasta el público, interpretando, transmitiendo algo que ya ha sido producido, pero tú en teoría no produces nada. Yo me meto un poquito con este concepto de que no produzcas nada. Las profesiones que producen, compositor, ha estado normalmente muy asociado a roles masculinos y a hombres. Entre los compositores que conocemos, yo diría que en el público general raro sería que a alguien se le ocurriera a una mujer. Probablemente se conoce a Beethoven, se conoce a Mozart. Todos estos son hombres alemanes o austríacos. Pero hubo ciertas mujeres que brillaron un poco más a la sombra de estos compositores. ¿Cuáles fueron esas primeras mujeres que empezaron a crear una narrativa diferente? A decir, miren, nosotras estamos aquí, estamos haciendo cosas interesantes, no solamente son los hombres, y que tal vez inspiraron a que hoy en día tengamos muchas más mujeres compositoras, muchas más mujeres, y que se normalice este tema de las mujeres en la música. Algunas de ellas datan del siglo XVI, XVII. La compositora por excelencia femenina que investigó fue Hildegard, una compositora medieval, que era una monja y estaba en su monasterio y ella componía sus propias obras. Luego las compositoras del siglo XIX, por ejemplo Clara Schumann, nos suena el apellido porque Robert Schumann, su marido, es mucho más conocido que ella, efectivamente. Y bueno, ella era una mujer súper emprendedora. Ella hacía sus propios conciertos, iba con los productores y les decía lo que iba a cobrar, negociaba absolutamente todo y se pasó su vida tocando el piano en conciertos, lo cual es bastante novedoso, ¿verdad? Pero yo creo que eso ha permitido que luego en el siglo XX ya haya más mujeres. Sí que hay mujeres en la música contemporánea que están muy respetadas, como Kaya Sariajo, que murió el año pasado, Sofía Gubaidulina, por ejemplo. Y bueno, esa presencia también tiene mucha importancia en la representación. Poco a poco, aunque requiere mucha lectura por parte de nosotros, los músicos educados en instituciones musicales de conservatorios, al menos occidentales, requieren mucha formación, pero al menos existen. Está bien saber que alguien ha investigado. Me llama la atención lo que dices, como que hay músicas muy respetadas. Bueno, o sea, lo de el respeto por la música, además, es que la música es una disciplina muy elitista. No se puede hablar de música clásica sin hablar de elitismo. Es evidente que hay una clase social media o media baja que es la que va a poder incluso permitirse entrar en el mundo de la música. Entonces, yo creo que las músicas respetadas son las que se han interpretado tradicionalmente por intérpretes solos como por orquestas. Tú vas al teatro y lo que vas a ver va a ser una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Mahler, a lo mejor una sinfonía de Schubert, si nos gusta más un tipo de música un poco más amable, pero hay un tipo de música respetada que encarna unos valores masculinos. Son las músicas que se suelen decir más racionales, las músicas que tienen unas orquestas más grandes, requieren un mayor control del instrumento técnico. Es decir, hay una especie de megalomanía que se supone en los compositores respetados y que cuando a nosotros se nos enseña, a los intérpretes, se nos pide ese respeto por los compositores y se nos pregunta o a lo mejor no se nos deja pensar por qué ese respeto, ¿no? Irene, si tú has tenido como una experiencia donde tú como música no te hayas sentido respetada y qué tan difícil puede ser para una mujer que está entrando en este mundo ganarse ese respeto. Sobre todo donde los músicos más respetados son hombres.
como que han, de cierta manera, colonizado la música. Yo me he encontrado con varios problemas y mirar a los problemas y que surjan preguntas es lo que me ha hecho estar aquí. Son pequeños detalles, es lo que llaman micromachismo. Entrar en la Academia Lis de Budapest, que hubiera 16 profesores de piano y que 15 fueran hombres. A mí me llamó la atención, o sea, mi abuela era profesora de piano, luego, por ejemplo, con las músicas más reaccionales, yo he recibido muchos comentarios por parte de profesores para hacerme mejorar mi interpretación, no era con una mala intención, pero bueno, los micromachismos muchas veces funcionan así. Me han dicho que es una música masculina y que yo tengo que intentar por todos los medios sacar mi lado masculino para poder interpretar y respetar esa música como se debe. Entonces, ese tipo de discurso, las metáforas que se hacen, el hombre es el centro y cómo tú debes tocar, las habilidades que debes tener como intérpretes son las de un hombre y si no las tienes que adquirir. Es decir, deberías ser un poco más masculina. Eso no se lo van a decir a un hombre, eso se lo van a decir a una mujer. Estoy segura que si de pronto algún hombre va a interpretar pieza de una mujer, no le van a decir tienes que ser más femenino. Probablemente no, porque con las piezas reconocidas de mujeres, que se han hecho su paso en el canon a base de codazos, básicamente, se dice que son piezas que no parecen escritas por una mujer, que son tan buenas. O sea, son tan buenas que no me parecen escritas por una mujer. Efectivamente. ¿Y qué quiere decir? ¿Estos son más masculinas? A ver, ¿O ellos la han masculinizado en el proceso para no parecer que fuera de una mujer? yo creo que hay algo de ambas cosas, pero personalmente considero que cuando me dicen que tengo que ser más masculina, esto es una estrategia discursiva. Es decir, hay una identificación de lo masculino con la fuerza, con la intensidad. Entonces, me están queriendo decir que tengan más intensidad, algo que es completamente, creo, legítimo a lo mejor. Me dicen que sea más masculina. No tengo que ser más hombre. Tengo que hacerlo más intenso, pero se identifica. Es una estrategia de discurso que además nos afecta, porque cuando vemos una y otra vez que una pieza se identifica con lo masculino, nosotros empezamos a pensar que la pieza es masculina y que la pieza, por tanto, ha de ser interpretada por hombres, por tanto, los hombres han de ser los intérpretes, por tanto, los compositores, por tanto, la música es masculina. Hay un muro construido que te deja fuera. Que es lo que llamamos el techo de cristal, ¿no? Que es que no se ve, que está cristalizado y luego por eso no vemos que las mujeres van subiendo, quedan aquí en un punto. Una experiencia donde tú hayas vivido esa masculinidad micromachista que te haya afectado en tu manera de interpretar, o una pieza que tú digas, me encanta esta pieza, cuando la toco la disfruto, soy yo completamente, o una pieza donde tú digas, esta pieza no la quiero tocar porque no me siento cómoda con esta. Cuando estuve estudiando una sonata de Beethoven, que Beethoven es un compositor que tradicionalmente se ha ligado mucho a lo masculino, también por estrategias discursivas más que por cosas reales, porque luego Beethoven tiene muchas obras, pero a lo mejor recordamos las más masculinas o las más racionales para que esto construya en ese ideal de masculinidad. Yo estaba tocando una sonata de Beethoven y tuve un profesor que le gustaba mucho Beethoven y le gustaba mucho Schumann. Y esos eran sus líderes. Recuerdo una experiencia traumática en la que el profesor se enfadó mucho conmigo porque no lo estaba tocando como él pensaba que debía y empezó a decir cosas que a mí me quedaron muy, muy marcadas, del tipo, no estás respetando lo suficientemente a Beethoven, esto tiene que ser más racional, no te puedes dejar llevar por tus sentimientos cuando estás tocando. ¿Tienes problemas para cuidar de la casa y tu pareja y entonces no puedes estudiar? ¿Por qué problemas de la casa? ¿Por qué tu pareja? Efectivamente. ¿Por qué tenemos que relacionar que la mujer va a tener una desconcentración, según él, por problemas de la casa y por pareja? Eso, claro, para mí resonó enormemente. Esto es una falta de respeto que tiene que ver con una macroestructura política que nos legitima a decir que las mujeres no pueden hacer su trabajo bien porque tienen responsabilidades en la casa o con su pareja. Esto hizo un eco en todo mi imaginario que yo ya sabía. Empecé a pensar que
la obra en la que me había sucedido esto, esa música que en teoría no tiene la culpa, encarnaba todo eso, que cada vez que yo tocaba o que escuchaba esa sonata de Beethoven, yo escuchaba ese tipo de comentarios. Algo personal se hacía como mucho más grande y se metía en un ámbito mucho más político y de discriminación y opresión. La música de Beethoven, después de esa experiencia. Pues tenemos nuestros ratos buenos y malos, Beethoven y yo, la verdad, pero trato de no echarle mucho la culpa. La verdad, incluso por esto que tenemos del respeto a los compositores, trato de no echarle la culpa de una experiencia que no ha sido buena y que no tiene del todo la culpa. Pero por otro lado, no le descargo del todo. No por Beethoven personalmente, pero por el hecho de que esa obra esté en el canon posicionada para que la estudiemos de esa manera, esos profesores la enseñen de una manera que reproduce ese orden patriarcal, ser siempre lo de Beethoven, que es la jerarquía máxima, pues ahí no le descargo del todo la culpa y sí que mi relación con Beethoven es un poco problemática a veces. No todas las veces, pero sí que hay una parte afectiva, digamos, que ya está afectada por esa serie de experiencias y creo que Beethoven es simplemente un nombre, pero podría pasar con tantas cosas. Traumas pasados y por palabras que las personas no meten en la cabeza de que esto es así o de la otra manera. Entonces ahí es donde entra el juego de nuestros sentimientos con la pasión, de nuestros sentimientos con nuestro potencial de seguir adelante, con nuestra agencia y con nuestra acción política. Entonces allí es lo que llamamos ese sentimiento feminista. Esas emociones nos hacen crear una realidad o nos hacen distorsionar la realidad y nos dan el impulso o nos echan para atrás en el camino que queremos construir como profesional, como artistas, como deportistas, cualquier plan de carrera que tenemos. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito la relación que tú tienes con la música. ¿Para ti qué significa? ¿Cuál es esa conexión que tú tienes y cómo tú describirías como una mujer joven, artista, con literatura y música? ¿Qué sientes tú cuando mencionan todas esas palabras juntas y están combinadas contigo? La música y la literatura tienen el pronombre femenino. Yo siento libertad cada vez que escucho esas palabras. La música no me transmite algo malo. La música es algo que utilizo para expresarme, es algo que habla de mi interioridad y precisamente en el feminismo se explora mucho todo esto de lo que tú hablas. Tiene validez, es decir, el conocimiento no es aquello que tenemos en la cabeza y no tiene nada que ver con los instintos. No, también son los sentimientos que vienen asociados con ese mundo y que nos dejan actuar de una forma u otra. Yo, por ejemplo, soy una apasionada del lenguaje, por supuesto, y me interesa muchísimo lo que significan las palabras y sobre todo lo que connotan las palabras, porque la denotación es una cosa, digamos que podemos estar más o menos de acuerdo, las connotaciones son mucho más interesantes. Un ejemplo muy tonto, digamos, es que cada vez que me defino mi profesión, yo digo que soy música. Lo cual no todo el mundo lo dice así, dice soy músico. Yo soy una mujer y soy música. No creo que por contexto esto se confunda, ¿verdad?, con lo otro, pero porque creo que cada vez que oyes una palabra solo en masculino durante años y años y años y años, es decir, oyes compositor, 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 y la palabra compositora suena rarísima. Si tú oyes músico, 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 suena rarísimo que una mujer se pueda identificar como músico. Yo estoy muy preocupada por esas connotaciones y esos usos de las palabras. Dejan en nosotros un pozo de exclusión. El hecho de oírla solo en masculino ya hace que sintamos como que no tenemos la potestad de hacerlo, ¿no? En plan, que no estamos representadas porque nadie ha dicho música. Las palabras son políticas, las connotaciones son muy políticas y la forma de afectarnos emocionalmente nos mueve a hacer ciertas cosas. Por un lado puede movernos a tomar las decisiones de llegar a ser profesora en universidad. Pero por otro lado puede llegar a hacernos no plantearnos ciertas alternativas en nuestra vida. Es decir, una empresa, pues bueno, conocemos algunas, pero no tanto como hombres, o directora de orquesta.
No hay muchas directoras de orquesta, hay muchos directores de orquesta y yo todavía estoy esperando el día en que el concierto de Año Nuevo en Viena lo dirija una mujer, pero sorpresa, no va a ser el año que viene. ¿Por qué? Pues porque hay una sobrerepresentación de los hombres en este tipo de profesiones y eso afecta el tipo de relación que tienen las palabras con nuestros sentimientos. ¿Qué podemos hacer para descolonizar la música? ¿Qué podemos hacer para llevar la música a más lugares? Para ennegrecer la música. Sí. ¿Cómo le ponemos un poquito de pintura a esto? Y llevarla no solamente a los espacios de clase alta, blanca, alemana, austriaca, sino que la lleva a otros espacios. Yo tengo la sensación que muchas veces la música tiene dos caras para mí. Por un lado, esta parte elitista, clasista, donde las personas que no tenemos la oportunidad de crecer en un contexto con algunas condiciones económicas y con algunas oportunidades, nos alejamos totalmente de ese mundo y no estamos conectados. Entonces lo podemos ver incluso desde las escuelas públicas, donde la clase de música es solamente flauta y el profesor no sabe nada más, porque no tuvo la oportunidad de tener un bagaje de estudio musical y el profesor que es de clase alta va a dar clase en los conservatorios, ¿no? Exacto. Entonces las personas nos desconectamos con esto porque el contexto donde tú naciste es diferente al contexto donde yo nací y yo no tuve como ese tacto. ¿Recuerdas hace poco que estábamos hablando sobre todos estos temas de los feelings, de la literatura y haciendo uno de los ensayos? Y te dije, si yo hubiese tenido contacto con el arte y capaz hubiese estudiado finanzas. Sí, pero vamos por el camino que está allanado para nosotros. Vamos pisando sobre lo que está allanado. Y el camino de la música no está allanado para la gente pobre negra, aunque conocemos muchos negros que tienen talento. Entonces, eso es la otra cara de la moneda. Que hay personas con talentos que nacen con ese talento innato, que tocan música con la boca, con el palo, con la piedra, y hacen música con esto. No logran tener la misma ventaja y no logran tener el mismo éxito que una persona blanca. No tuvo en su momento el talento, pero el contacto, la formación lo hizo músico. Es un músico formado, diferente a un músico talentosa, como innato. Entonces hay una ventaja allí y queda como la clase en la mitad. Y ahí volvemos a ese techo de cristal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros espacios individuales para crear más músicas? Para que haya muchas más mujeres, muchos más colores, muchos más géneros allí representando y que el próximo concierto de Año Nuevo en Viena lo haga una mujer. Yo creo que esa es la gran pregunta real. Tenemos que hacer muchas cosas y desde todos lados. Como miembro de la comunidad de música, creo que tenemos que replantearnos todo. No derribar la música de arriba abajo y volverla a hacer, pero un poco. Quizá esto es muy revolucionario, pero lo primero es que los géneros tengan un mayor respeto, un mayor auge, digamos. No es lo mismo tocar música clásica, que tiene aquello del elitismo, que tocar jazz, que tiene una tradición muy distinta, viene de un estrato social distinto, mucho más bajo. Entonces, lo primero que debemos hacernos es quitarnos esta especie de prejuicios sobre toda la música que no sea clásica y que no sea compleja, viniendo de estas mentes genios que se sentaban y apuntaban durante horas lo que veían. ¿Por qué eres peor músico si improvisas increíblemente bien? O sea, si haces música con tu cuerpo, si estás viviendo la música. Entonces debería haber no tanta separación entre la música clásica y otros tipos de música. Es decir, yo estudié en Madrid y había un conservatorio superior y una escuela creativa separada. En el conservatorio hacíamos jazz, improvisación y otros tipos de música, pero es verdad que la gran reina era la música clásica. Si has crecido en esa música, eres responsable de lo que esa música va a ser mañana. Debemos derribar estas barreras de género en las que unos están prioritarios como los mejores y los otros están relegados como algo peor. Contribuye a la desinformación social sobre el mundo de la música, que tanto nos enfadamos luego de que no estamos reconocidos. Pues es cierto, pero también es un trabajo interno de reconocimiento de otras músicas y de que entonces el resto reconozcan esa música. Muchísimas gracias por inspirarnos con tu historia. Sabemos que no es muy fácil como mujer
abrirnos los caminos. Necesitamos mujeres como referentes para inspirarnos de esas historias y para poder construir sobre esto. Cuando tenemos representantes, vemos que eso es posible y es lo que nos ha pasado a nosotras dos y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y por eso estamos haciendo este podcast para llevar un poquito de nuestra historia a otras mujeres que están buscando un poquito de inspiración, están buscando un poquito de role models. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a otra mujer que está en este mundo buscando abrir paso para triunfar, para ser feliz o para vivir de su pasión a través de la música? Yo diría que no pierdan la esperanza. La música es un mundo increíblemente bonito en la que la pasión de la gente se transmite y los profesores lo transmiten. Una llamada a tener esperanza en la lucha que, por muy difícil que parezca, de donde estés, por muy único que parezca tu problema, siempre hay un modo de cambiar las cosas. Y si ves cosas injustas, cosas que se pueden cambiar, lo responsable y lo honesto es escuchar esas voces. Y porque siempre hay gente que te va a ayudar, que te va a proponer nuevas ideas, que te va a inspirar de tu campo y de otros campos. Animo a todo el mundo a que se pueda dedicar a la música, que pueda escuchar la música, que pueda vivir la música y que nos acompañe y nosotros acompañarlos. Es un mundo precioso y cada vez va a ser un mundo mejor. Como bonus track, para ti, ¿qué es el feminismo? Para mí, el feminismo es simplemente poder luchar, poder hablar. Recuerdo el primer día que yo te conocí y que dijiste que tú estabas aquí para poder gritar por aquellas que no pueden. Para mí, el feminismo simboliza eso, el hecho de poder gritar, ser escuchada, incluso gritar por los que no pueden, por los que no quieren o por los que no se dan cuenta. Entonces, para mí, el feminismo es una especie de libertad y una especie de espacio que te da lugar a reflexionar, pero también a hablar tú de lo que normalmente estamos acostumbrados y poder navegar un poco más allá de tu disciplina y tu especialización y ver un poco qué es lo que hay detrás. Muchísimas gracias, Irene. Estoy súper contenta de haberte conocido. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue Irene, una amiga de Toledo, España, feminista y pianista y de todera. Si ustedes quieren algún día hacer un proyecto con Irene, es perfecto. Gracias, hasta la próxima y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias.